Liturgia para hoy sábado 19. San Mansueto de Milán, obispo de Milán, Italia, luchó firmemente contra la herejía de los monotelitas, sobre todo en su intervención en el Concilio de Roma y con la escritura de un importante libro de argumentación doctrinal. El monotelismo es la consideración de que en Cristo solo obraba una voluntad, lo que contradice la dúplice naturaleza de Jesucristo. En la liturgia ambrosiana, su fiesta se traslada al 2 de septiembre para que no caiga en Cuaresma. Antífona. Los pueblos más ricos buscan tu favor. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 10. Hermanos míos, son demasiados los que pretenden ser maestros, y tengan por cierto que nuestra sentencia será más severa. Todos faltamos a menudo, y si hay uno que no falta en el hablar, es un hombre perfecto, capaz de tener a raya su persona entera. A los caballos les ponemos el bocado para que nos obedezcan. Dirigimos a todo el animal. Fíjense también en los barcos, por grandes que sean, y por recio que sople el viento, se gobiernan con un timón pequeñísimo y siguen el rumbo que quiere el piloto. Eso pasa con la lengua. Como miembro es pequeño, pero puede alardear de muchas hazañas. Miren cómo una chispa de nada prende fuego a tanta madera. También la lengua es una chispa entre los miembros del cuerpo. La lengua representa un mundo de iniquidad, contamina a la persona entera, pone al rojo el curso de la existencia, y sus llamas vienen del infierno. Toda especie de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas, se pueden domar y han sido domadas por el hombre. La lengua, en cambio, ningún hombre es capaz de domarla. Es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al que es Señor y Padre. Con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Eso no puede ser, hermanos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 11. Tú nos guardarás, Señor. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Tú nos guardarás, Señor. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Tú nos guardarás, Señor. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente. Tú nos guardarás, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, con ellos solos, a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Alaben al Señor Dios nuestro, porque en María, su esclava, cumplió su misericordia, como lo había prometido a la casa de Israel. Oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicantes, Señor, que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos ser partícipes de la caridad celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gracias, Padre, porque Cristo, transfigurado después de anunciar su pasión a los discípulos, les mostró en el monte el esplendor de su gloria, testimoniando así el camino de la resurrección. Al revelar en sí mismo la gloria futura, fortalece nuestra fe ante el escándalo de la cruz y alienta la esperanza de su pueblo, la Iglesia. Amén. Lectura. El Hijo amado del Padre. El contexto inmediato a la transfiguración del Señor, Evangelio de hoy, es el derrumbe de las esperanzas mesiánicas de los apóstoles de Jesús debido al escándalo de la cruz. Tanto el reciente anuncio por Cristo de su pasión y muerte como las condiciones para su seguimiento los tenían sumidos en el desaliento y la confusión ante programa tan arduo y extraño. Esta situación del grupo apostólico es lo que determina el objetivo e intención del hecho de la transfiguración. Diríamos que esta sucede más en función de los discípulos que de Jesús mismo. Por eso elige Él como testigos a los 3 apóstoles que después presenciarán su agonía en Getsemaní. Cristo ordenó el suceso a la instrucción de los suyos, y para una mejor comprensión de la anunciada pasión y muerte del Mesías, les muestra un anticipo de la gloria de su resurrección también predicha. La escenificación de la transfiguración del Señor por los evangelios sinópticos responde evidentemente al género literario de las teofonías bíblicas en que se manifiesta la presencia de Dios y cuyo prototipo es la teofonía del Sinaí: fuego, humo, nube, densa niebla, trueno y voz potente. Elementos todos de escenificación dramática al servicio de un mensaje teológico o revelación de fe. Para meditar. A la escucha de Jesús, la narración alcanza su cumbre en esta voz del Padre que, como en el bautismo de Jesús, proclama la identidad de su Hijo amado. Pero aquí añade:
Escúchenlo. Todo el relato está pues al servicio de un mensaje teológico de fe pascual. Jesús es el Señor glorioso, el Mesías, el Hijo de Dios. La liturgia expresa y resume perfectamente el mensaje de la transfiguración. Cristo, Señor nuestro, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley de los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Más todavía, al hacerles ver el fulgor de su divinidad en su humanidad, es decir, en su cuerpo semejante en todo al nuestro. Fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevaran el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la Iglesia al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. El pasaje evangélico de hoy nos invita a la escucha de Jesús, palabra personal y definitiva del Padre. La fe del cristiano comienza por la escucha de Jesús, y para escucharlo hay que subir con él a la montaña, expresión que en sentido bíblico significa ir al encuentro con Dios. Pues el monte, como el desierto más que asciende topográfico, es una situación humana de prueba y una oportunidad de contacto con Dios. Subir a la montaña con Cristo es caminar en la oscuridad de la fe y en el silencio de lo absoluto. Es dejar nuestra seguridad de renunciar y morir a uno mismo, optando por la vida a través de la muerte. Porque en lo alto del monte aparece la gloria de Dios, la vida y la luz, la bendición y la alianza, la respuesta divina a la muerte injusta del justo. En una palabra, el anticipo de la resurrección. El Evangelio de hoy nos descubre la clave de fe. La voz del Padre nos invita a escuchar a Jesús, lo mismo en el monte esplendoroso de la transfiguración que en la llanura prosaica de la vida, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna, porque siguiéndole, la renuncia se transforma en libertad, la pena en gozo, la muerte en vida. La transfiguración es una meta posible para el que escucha a Cristo. Transfiguración quiere decir, en primer lugar, transformación personal por medio de la conversión del corazón a Dios para, en un segundo momento, caminar con Cristo hacia la fascinante aventura de la entrega total a los hermanos, especialmente los más pobres, siendo solidarios de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de nuestros semejantes. Reflexionemos. ¿Nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios? ¿Y dejamos que tal convicción motive nuestra conversión y transfiguración en Cristo? Oremos. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro en la montaña, dejar nuestras sendas trilladas, escuchar a Jesús y caminar con Él en la llanura cotidiana de la vida, porque, siguiéndolo, la renuncia es libertad y la muerte es vida, que anticipa la resurrección.